Hola, ¿qué tal, youtubers financieros? El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante que requiere ya prontas reformas por parte de los legisladores y unificar algunos conceptos, algunos criterios, algunas ideas legislativas que pues ya fueron superados. El tema de hoy pues trata precisamente sobre lo que es la moneda, los medios de pago y la inflación. Y bueno, pues no se trata de hacer una evaluación, ¿verdad? Lo que hizo nuestro gran representante mexicano ahora ante una de las áreas de medios de pago respecto del Fondo Monetario Internacional, pues el doctor, el que con cariño algunos lo reconocen, ¿verdad?, como uno de los grandes economistas a nivel mundial, el doctor Carstens. En este sentido, bueno, pues yo le digo con cariño el gordo, acordándome lo que una maestra se refirió cuando lo llamó el homólogo, y cuando él, bueno, pues en su pronta velocidad de respuesta, pues parece que se mostró molesto, aunque no sé en realidad si se rió o no se sonrió, pero pues cualquiera lo puede identificar, igual que la moneda tiene ciertas características, igual que ahora desempeñará su nueva función, servirá, ¿verdad?, dentro de las formas y medios de pago, y desde luego pues esperamos que no nos abandone, para que, como ya muchos le mandaron el mensaje, pues siga recordando a los mexicanos, siga recordando su origen, aunque esté muy arraigado a Texas, ¿verdad? Y haya mucho conocimiento detrás de ello en esto, pero de alguna manera pues que no olvide que México corre riesgos, ¿verdad?, de inflación, y bueno, que pueda seguir de alguna manera siendo la institución que fue y pueda seguir apoyando para que no tengamos un grave problema en materia de inflación. Por eso es que estos temas son importantes, y bueno, pues parece algo muy sencillo cuando uno revisa, ¿verdad?, y lee el artículo 28 constitucional, y derivado de ello, bueno, pues lee conceptos como la moneda, y en ese sentido como poder adquisitivo, como economía, y desde luego pues lo primero que tenemos que saber es qué es la moneda. A ese respecto, bueno, pues los que han tratado los temas, los grandes temas, ¿verdad?, del derecho monetario, los que tuvieron grandes maestros como tuve yo, pues desde luego en ese sentido pueden tratar con seguridad estos aspectos y poder entender y diferenciar las características. A este respecto, bueno, vamos a afirmar que la moneda, pues a nivel general, a nivel aceptado generalmente, ¿verdad?, en un concepto adecuado, pues siempre va a ser desde ciertos tiempos, desde ciertos orígenes, y en este caso así aceptado, una pieza de papel o un metal en general. No dijimos un objeto triangular, rectangular, con cierta forma, dijimos metal. Desde luego es empleada por los países como medida de cambio. Esto pues atiende desde luego a su valor legal o intrínseco. ¿Qué quiere decir su valor legal? Pues que no nada más basta, ¿verdad?, con que el Estado legalmente le dé ese reconocimiento, sino que a su vez el Estado pues debe de ser reconocido primero como Estado, y después a nivel internacional su moneda, su unidad de circulación pues deba de ser reconocida. Y por eso es que intrínsecamente antes las monedas pues eran de ciertos metales, ¿verdad?, con cierto valor, para que pudiesen tener ese reconocimiento. Desde luego que la moneda también pues sirve como medio de pago, y con esto pues como medio de pago lo que vas a poder hacer va a ser adquirir bienes
o servicios, ¿verdad? Les dicen bienes de consumo. Vas a poder adquirir bienes o servicios y desde luego los productos o servicios, pues tú sabes que tienen un precio y ese precio es establecido precisamente a lo que dijimos como una unidad de cambio, ¿verdad? Y va a ser pagado única y exclusivamente con la moneda que circula en el respectivo mercado, porque es la aceptada, porque es la legalmente aceptada, porque es la que intrínsecamente tiene ese reconocimiento, tiene ese poder para adquirir y tiene también esa medida, ¿verdad? Reconocida, dijimos, legalmente. Entonces, ¿será lo mismo el dinero que la moneda? Hay que tener mucho cuidado a ese respecto y sobre todo en términos de las legislaciones mexicanas y las de algunos países en Latinoamérica. El dinero pues es un medio de intercambio de bienes y servicios, o servicios diría yo, no siempre que intercambias haces bienes y servicios, puede ser bienes o servicios, ¿verdad? Y entonces es un medio de intercambio. Alguien nos explicaba, ¿verdad? Y nos decía, bueno, ¿qué es el cacao? Y ahí habrá que responder, ¿era moneda? ¿Era dinero? Bueno, pues habrá que responder porque hubo mucha insistencia a ese respecto y yo creo que después de estos conceptos fácilmente van a poder ustedes responder. Por lo general, el dinero pues lo vamos a encontrar ¿con qué formas? Pues con forma de billete o con forma de monedas. A ver, ya me compliqué. Entonces, la moneda, ¿cómo la voy a encontrar representada? Pues también a través de dinero. Y el dinero, pues a través de billetes o monedas. Pues entonces el dinero y la moneda no es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado a ese respecto. Entonces, ¿cómo me van a representar el dinero? El dinero a través de billetes o de monedas. Pero no dijimos que la moneda en un momento dado también podría ser de alguna manera un metal. Entonces, por eso es importante conocer el derecho monetario. Y a ese respecto, bueno, ese intercambio que podemos hacer por bienes o por servicios, ya sea a través de billetes o de monedas, pues va a ser aceptado, ¿verdad?, por una sociedad, porque si no es aceptado, pues no se va a dar el intercambio. ¿Y qué voy a poder pagar con ese dinero? Pues bienes, servicios y desde luego liberar todo tipo de obligaciones. Desde luego, su origen etimológico nos lleva, ¿verdad?, a un vocablo que su origen es latín, del latín, y se refiere al denarius, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues vamos a estar ante la presencia del nombre, sí, de una moneda que utilizaban los romanos. Y entonces el concepto de dinero lo obtuvieron de una moneda que utilizaban los romanos y por eso le llamaron dinero. De denario. Perfecto, entonces eso ya lo tienen, ¿verdad? Entonces ya como medio de pagos, aquí ya nos vamos a ir un poquito rápido porque como ya entendieron los conceptos, pues vamos a acelerar. Como medio de pago, ¿qué son los medios de pago? ¿O va a servir como medio de pago? Fíjense qué van a ser los medios de pago, van a ser un conjunto de herramientas que sirven para realizar el pago de transacciones económicas entre los diferentes agentes económicos. ¿Tú puedes ser agente económico? Sí. Y en ese sentido, con los medios de pago, pues se evita, ¿verdad?, que siempre se tenga que emplear dinero físico. Y entonces, ¿cuál es el dinero físico? Pues está representado, dijimos, a través de las monedas y el billete. Pero el billete y la moneda es diferente, sí. ¿Los emiten y los acuñan en diferentes lugares? Sí. ¿Son las facultades exclusivas o mal llamadas monopólicas de alguien? Sí. Y en ese sentido, bueno, pues se crea la confusión, ¿verdad? Por eso la importancia del derecho monetario, en ese sentido. Y desde luego, bueno, vamos a tomar otro concepto, los sistemas de pagos. ¿Existen sistemas de pagos? Sí. ¿Qué son los sistemas de pago? Pues también son instrumentos, pero a través de esos instrumentos se logra mediante procedimientos y regularmente son bancarios. ¿Siempre son bancarios? No. Pueden darse también entre algunas o entre empresas, ¿verdad?, que se reconozcan y hayan creado ese sistema de pago. Y desde luego, pero los que son generales, pues son los bancarios, ¿verdad?, porque todos utilizamos el sistema bancario nacional. Y en ese sentido, por lo general, son sistemas interbancarios
¿Y de qué me sirven? Pues para transferir fondos, ¿verdad? Y con eso, ¿qué aseguro? Pues la circulación del dinero. Ay, a través de esos sistemas mando monedas y mando billetes. No, a través de eso, de alguna manera, sistemáticamente, a través del avance de la tecnología, puedo de alguna manera hacer llegar fondos, ¿verdad? Recursos que solamente los voy a ver a través de sistemas de cómputos, pero se van a dar por dinero, por buenos, y ustedes van a ver ahorita cómo. Desde luego, pues hay una serie de clasificaciones, pero las más importantes con relación a la clasificación de los sistemas de pago, no medios de pago, ¿verdad? No, dijimos que esos son el conjunto, ¿verdad?, de herramientas que sirven para realizar el pago de transacciones económicas entre los diferentes agentes económicos. Y con los medios de pago, pues vas a evitar que se utilice el dinero, ya dijimos, físico. ¿Y cómo se representa? A través de monedas o billetes. Y el sistema de pago, pues también es un conjunto de instrumentos, pero no te compliques entre medio de pago y sistemas de pagos, y esos son interbancarios. Entonces, a ese respecto, entre los sistemas de pagos, entre los interbancarios, ¿cuáles conoces? Hay pues el SPEI, hay el Dalí, ¿verdad?, como el pintor, hay el SIAC. Entonces, no me voy a equivocar. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues son sistemas de pago de alto valor. Y los otros, pues podríamos decir que son en el medio de pago, es un sistema, no necesariamente se utiliza a través de un sistema, aunque para mí sí está sistematizado, ¿verdad? Y en ese sentido, entendido sistema desde el punto de vista tecnológico, de acuerdo a los que manejan, ¿verdad?, los términos de las TICs. Y en ese sentido, bueno, pues sí, para mí no deja de ser un sistema, el medio de pago, pero desde luego se están refiriendo a sistemas, a avances tecnológicos que mediante sistemas, que mediante ciertos logaritmos, ¿verdad?, pueden llevar a cabo este tipo de actividades. Y desde luego, bueno, pues entonces ya dijimos, SPEI, Dalí, SIAC. ¿Qué hace el SPEI? Ay, pues es un sistema de pagos electrónico interbancario. ¿Y qué hago con ello? Ay, pues es que los bancos así liquidan transacciones entre ellos, pues dijimos que era entre bancos, ¿verdad?, pero también lo pueden hacer entre sus clientes. Oye, qué importante el SPEI. Y el Dalí, pues es un sistema de depósito, administración y liquidación de valores. Ah, valores, hay que conocer, ¿verdad?, en términos de la legislación especializada, que son valores y que comprenden los valores, y así se liquidan todas las operaciones con títulos del mercado de valores. Entonces el Dalí, para los que manejan la materia bursátil, es muy importante. Para los que manejan la materia bancaria, pues es muy importante el SPEI, ¿verdad? Y el SIAC, ¿qué hace el SIAC? Ay, pues ya dijimos que es un sistema, ¿verdad?, que es un sistema moderno, basado en la tecnología, y a través del cual el Banco de México provee de liquidez a los bancos. ¿Qué? Sí, recuerden los problemas que se han enfrentado con relación a la inflación. Oye, ya te adelantaste al tema, vamos para allá. Y entonces funciona también como un sistema de pagos. Yo diría que no es un sistema de pagos, que es un sistema de liquidez, que provee de liquidez. Y así, bueno, pues tenemos esa clasificación de los sistemas de pago, ¿verdad? Y tenemos entre los sistemas de pagos de bajo valor, oye, pues no, que los sistemas de alto valor eran los otros, pues por eso vamos a hablar ahora de los de bajo valor, y entre ellos pues van a encontrar los cheques, y a través del cheque pues van a compensar, ¿verdad?, los documentos que los bancos les presentan para su cobro. A través de transferencias electrónicas de fondo, pues los traspasos diferidos de fondos entre cuentavientes de distintos bancos. Y las domiciliaciones, ¿qué son esas? ¿A qué me suenan? A un domicilio, ¿verdad? Pues sí, son cargos diferidos que hacen los bancos a nombre de compañías, ya no es entre bancos como las transferencias electrónicas, ¿verdad? Y en este caso que tienen como clientes y que les han dado autorización para cargar sus cuentas en otros bancos. Entonces la domiciliación es muy importante, ¿verdad?, para las empresas, para las compañías, y desde luego pues las tarjetas bancarias.
estas sean de crédito o sean de débito, en donde ustedes ya participan directamente entre o como parte de los sistemas de pago. Desde luego, pues bueno, hay que conocer a ese respecto, si ya estamos tan adelantados, cuáles son las funciones de la moneda. Y en ese sentido, bueno, ¿para qué nos va a servir la moneda? Pues primero para medir, ¿verdad?, el valor de los bienes económicos expresados conforme o con base en los precios. Ah, sí es cierto, pues no es lo mismo decir 20 pesos, entonces ¿cuál es la moneda? ¿Cuál es la unidad? Pues el peso, ¿verdad? Y desde luego es un medio de cambio universalmente aceptado. Bueno, no siempre todas las monedas se aceptan a nivel internacional, menos en transacciones comerciales, pero tú puedes hacer un intercambio, ¿verdad?, a través de la moneda mal llamada hace muchos años la moneda extranjera, que era el dólar, y en ese sentido pues tú compras dólares y de ahí la importancia, ¿verdad?, entre otras del Banco de México. Desde luego, pues, ¿de qué me sirve la moneda? Pues te brinda una reserva de valor, es decir, implica la acumulación de riqueza. ¿Y cómo se expresa? Pues a través de, en pesos, ¿verdad? Oye, y entonces la reserva mexicana, la reserva internacional y la reserva federal serán diferentes. Por eso es importante que pongan atención y vean lo importante que hacía el señor Carstens en ese sentido. Y entonces también la moneda me sirve como medio de pago, ¿verdad? Me permite que además pues el cumplimiento y la extinción de obligaciones. Gracias a la moneda puedo cumplir, gracias a la moneda puedo extinguir mis obligaciones. En ese sentido, bueno, ¿y qué tiene que ver la inflación? ¿Se acuerdan que se dice en el ámbito constitucional que se va a qué? A mantener qué, que se va a controlar qué. Bueno, pues es importante saber qué es la inflación y desde luego, ¿qué es la inflación? Fíjense, primero es un aumento generalizado y sostenido de los precios, por eso hablamos de precios, ¿verdad?, de bienes y servicios. Ay, o sea, no nada más porque aumente un producto y hay inflación, no, es el aumento en general. Prácticamente podríamos decir que cuando aumentan los productos de la canasta básica en forma general y se mantienen con ese aumento durante determinado tiempo, estamos ante la presencia prácticamente de inflación. Pero no nada más eso, también estamos ante la presencia del aumento generalizado y sostenido de ¿qué? Pues obviamente si se aumentan los precios, ¿verdad?, de los productos básicos, pues aumentan los factores productivos en la economía de un país durante un periodo determinado. ¿Por qué? Por eso era muy importante lo que nos decía en un momento dado un economista trascendental en el siglo XX y otro nos lo dijo en el siglo XIX, un inglés y otro norteamericano, aunque el inglés también participó hasta en Latinoamérica. Y desde luego cuando se refería a la gasolina, ¿verdad?, que el otro no lo tomaba en cuenta y este sí, y a ese respecto, bueno, pues vamos a encontrar que la tasa de crecimiento promedio de un periodo a otro de los precios de una canasta de bienes y servicios es lo que de alguna manera se está controlando. ¿Desde dónde? Pues desde el Banco de México. ¿Cómo? Han oído ustedes, ¿verdad?, hablar de los remates de dólares. Oye, pero entonces ¿quién remata dólares? Pues los ponen a disposición, ¿verdad?, del mercado para que puedan hacer y liberar, ya habíamos dicho, de ciertas obligaciones, pero hablamos de moneda, no de moneda extranjera. Entonces hay que entender la importancia de la Reserva Federal y entender las diferencias con la Reserva Internacional y saber si es de México, no es de México, y sobre el Banco Central de cualquier nación aceptado, quién actúa en forma directa, el Fondo Monetario Internacional. Entonces todo eso me gusta, porque va a ser motivo de crear la duda para que ustedes también en ese sentido se pongan a investigar. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas que dan como consecuencia la inflación, para que entiendan la importancia, ¿verdad?, de mantener el poder adquisitivo de la moneda y lo importante que hacía
Carstens en ese sentido. Vamos a atender a una ley que es la de la oferta y la demanda, pues todos la conocen, ¿verdad? ¿Y qué pasa si en un momento dado la demanda de bienes y servicios aumenta? Curiosamente, los precios se incrementan. ¿Cómo? Pues si está aumentando, ¿verdad? Hay más demanda, deberían de bajar. Entonces hay que entenderlo, ¿verdad? Y en ese sentido dijimos que los precios se incrementan, entonces vamos a la de costos. Y si las materias primas o insumos aumentan de precio, pues los productores aumentan el precio de sus productos en segunda instancia o en primera también, ¿verdad? Al momento de la transformación. Y entonces habría que entender la parte de la generación de expectativas de inflación. Y entonces cuando los trabajadores piden aumentos al salario, es un principio que se maneja, ¿verdad?, en la economía. Algunos actuarios pues lo desarrollan muy bien y los financieros pues están obligados a conocerlo. En ese sentido piden sus aumentos de salarios para contrarrestar, ¿verdad?, los efectos inflacionarios, pues es el más grave error que puede haber. Entonces el principio, podríamos decir que cuando hay inflación, lo peor que puedes dar es disponer, ¿verdad?, del gasto corriente, aumentar los salarios de los burócratas y en un momento dado con eso vas a contrarrestar. Pues no. ¿Qué van a ocasionar? Que los precios por parte de los empresarios pues aumenten al efecto. Y es muy fácil. Denle ustedes más dinero a sus hijos para que vayan al mal llamado antro, que ahora dicen que ya no hay antros, y desde luego el chamaco lleva 10,000 pesos, va acompañado de otros 5, y en ese sentido, pues bueno, la botella, ¿verdad?, que normalmente se las daban en 2,500, pues ya saben que los chavos traen lana, ahora te vale 3,000. ¿Por qué? Porque estás feíto, porque estás chaparrito, porque estás gordito. Y el otro dice, pues órale, la compro, ¿verdad? ¿Qué había ahí? Pues había recursos. ¿Qué había ahí? Había circulante. ¿Qué había ahí? Había dinero, ¿verdad? Y la necesidad de satisfacer en ese momento ese deseo y desde luego pues se cumple. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede dar en el sentido de que si aumentan los precios de ciertos productos básicos, aumentan los de los transformados y desde luego que si hay mucho circulante o hay mucho dinero, pues es mucho más fácil que aumente también el precio en forma generalizada de los productos básicos. Por eso es importante en ese sentido conocer todos estos aspectos y ver la importancia, ¿verdad?, del poder liberatorio de la moneda y en este caso de lo que llamamos circulante, ¿verdad? Circulante que es peligroso que a veces un país tenga tanto, de ahí el ejemplo estadounidense, ¿verdad? Pues nomás echaban a andar la maquinita y lograron colocar hasta 3 trillones de dólares, sí en moneda, sí en billete, sí en físico, pero resulta que tenemos ahora un problema con cerca de más de 8 trillones de dólares, ¿verdad?, en especulativo. Y entonces, pues en realidad resulta que el dinero especulativo no representa lo que físicamente hay y tenemos en promedio más de 11 trillones, no billones, trillones de dólares que de alguna manera, pues en realidad parte de ellos no existen y otros fueron emitidos con exceso y así es como se coloca en alto riesgo, ¿verdad?, las finanzas también de un país. Hace una vez me dijo mi hijo, ¿verdad?, me dijo, papá, pues si el problema es de dinero y el Banco de México tiene esas facultades, pues que se ponga a imprimir dinero, ¿verdad? Pero aquí ya podemos ver que no es tan sencillo, por eso debe estar limitado. Y a ese respecto, con el poder liberatorio, le dicen algunos, ¿verdad?, respecto de la moneda, cuando es circulante y es en efectivo, ¿verdad?, es en físico, pues la propia ley monetaria, considero yo un poco o un mucho atrasada en ciertos aspectos, nos dice que con relación a billetes, pues obviamente de los emitidos, ¿verdad?, por el Banco de México, tendrán un poder liberatorio ilimitado. Mientras me pagues con billetes no hay problema, pero si me pagas con monedas metálicas, ¿sí?, en ese sentido tu poder liberatorio sí va a estar limitado y lo más que me puedes pagar va a ser con 100 piezas de cada denominación, ¿verdad?, en un mismo pago. Entonces hay que tener cuidado con todo eso y de ahí la importancia de conocer el derecho monetario.
Desde luego, bueno, pues hay un artículo en la propia ley a la que estamos haciendo referencia, que es la ley monetaria, en donde las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana, ¿verdad?, se denominarán siempre, invariablemente, ¿verdad?, en pesos o en fracciones de esos pesos, pero siempre en pesos. Entonces, yo no puedo hacer pagos en dólares. Cuidado, hay que entender eso porque, bueno, cuando se está en los casos de los que somos litigantes, ¿verdad?, habrá que entender todas esas partes, donde vamos a hacer un video específico y exclusivo al respecto para que ya no sufran. Oye, pero si el cheque me lo llenó en dólares, cuidado con los mañosos y cuidado con las buenas interpretaciones. Y en ese sentido, bueno, también esas dichas obligaciones se van a poder solventar mediante la entrega por su valor nominal, decíamos, ¿verdad?, que tiene la moneda, de billetes del banco. Entonces no se confundan, puede ser a través de la moneda metálica o a través de los billetes del Banco de México o monedas metálicas de las señaladas en el artículo específico en la ley monetaria. Entonces, ya con la entrada en vigor de la ley federal, ¿verdad?, que ustedes conocen para la prevención e identificación con operaciones de recursos de procedencia ilícita, ya para muchos de nosotros ORPI, ¿verdad?, pero no debemos de olvidar la parte de la prevención e identificación. No nada más las operaciones, va a prevenir y va a identificar, y en ese sentido, no extrañamente, curiosamente tampoco, sino pues sabemos perfectamente, ¿verdad?, que para dar cumplimiento a las obligaciones, pues no es otra cosa sino la ignorancia, sino la falta de que se homologuen, ¿verdad?, esos criterios, pero pues al final les importa poco. Por eso son legisladores. Nada más habrá que ver de dónde proceden, de dónde surgen, de dónde emergen, y algunos sí muy cultivados en diferentes materias, pero se trata de no nada más estar cultivados, sino de ser cultos y tener buenos asesores. Y en ese sentido, pues en general lo que se dice en términos de esta legislación es que para liquidar, ¿verdad?, para pagar, o sea, para liberar, en este sentido, va a ser aceptada la liquidación o el pago, y en este caso sobre actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas, y por eso es importante entender el concepto de moneda en términos también, porque también tenemos la ley del Banco de México, ¿verdad?, y metales preciosos, en los supuestos a que se refiere el artículo específico de esta legislación. Y entonces, ¿qué es lo que entendimos? Así dice, con la entrada en vigor, ¿verdad?, de esta legislación, para poder dar cumplimiento a las obligaciones y en general poder liquidar o pagar, o tener por aceptado también la liquidación del pago, porque acuérdense que hay dos sujetos ahí activos, ¿verdad?, tanto el que dé el pago como el que recibe el pago a sabiendas, ¿verdad? Y acuérdense que el desconocimiento o ignorancia de la ley pues no lo va a eximir de que cumpla con sus obligaciones, de la aplicación de la norma, de la observancia de la norma. Y en este sentido, sí se puede hacer, hasta dónde se puede hacer, pero en realidad está limitado, ¿verdad? Entonces, esta legislación nos limita. ¿Y qué nos dice? ¿Que se podrá o que no se podrá? Pues prácticamente, si digo que nos limita, pues ustedes dedúzcanlo. Y a ese respecto, bueno, pues hasta aquí con esta parte. Desde luego voy a seguir con algo de derecho monetario. Espero que les haya gustado y espero que les sirva. Me pongo a sus órdenes. Saben que soy Alex Paz, que PG Lawyers está atento a todos estos temas. Y bueno, pues estamos prácticamente diciendo adiós al doctor Carstens y prácticamente diciendo adiós a una buena etapa con relación al equilibrio, ¿verdad?, financiero, económico de nuestra nación. Pues ocupó 2 puestos relevantes en la Secretaría y en el banco, y ahora se va a una parte trascendental, así que esperemos que MID pues ahí siga trabajando. Que tengan buena tarde, buen provecho, es un placer saludarlos. Se despide de ustedes su amigo Alex Paz. PG Lawyers está a sus órdenes. Que tengan bonito día.